retomamos el contacto con Betty Arslanian desde Armenia. ¿Cómo estás, Betty? ¿Nos podés escuchar? Sí, hola Maro, hola Kiki, buenas tardes a toda la audiencia. Los problemas técnicos no pueden con nosotras y tampoco con esto de hacer llegar las noticias de Armenia a nuestros oyentes, así que vamos a arrancar con nuestro reporte. Arrancamos, Después de, arrancamos de una, claro, Betty. en Bueno, esta, sí, perdón, decime. no, ya queríamos arrancar, así que de una vamos a compartir la primera noticia. Contanos, que la titulaste la más divisiva, ¿de qué se trata? Sí, así es. Mira, la más divisiva de la semana viene de una frase que como mínimo genera bastante ruido, ¿no? Viene de un diputado del oficialismo del Partido Contrato Civil llamado Arman Terrobian. Él es bastante polémico y esta semana dijo en la Asamblea Nacional algo muy polémico, ¿no? Que cuanto más fuerte sea la diáspora, más débil será Armenia. Así como suena, y obviamente, bueno, viniendo de un diputado oficialista y hablando de un tema tan sensible para los armenios, esta frase podemos decir que generó muchas reacciones, ¿no? Eh, Ahora, ¿qué quiso decir específicamente este diputado? Egoyan, bueno, parte de una idea bastante concreta según su explicación. Dice que una comunidad de la diáspora solamente puede fortalecerse de dos maneras, ¿no? Porque llegan más armenios desde Armenia o porque recibe armenios provenientes de otras comunidades armenias, ¿no? Según su razonamiento, las comunidades de la diáspora no se fortalecen naturalmente, o sea, de generación en generación, porque con el tiempo aparecen problemas como la asimilación o también disminuye el vínculo con Armenia y eventualmente también muchas de esas comunidades pierden población. Entonces, su conclusión es esta. Si la diáspora crece porque salen armenios de Armenia, eso significa que Armenia se está debilitando. Y por eso plantea, bueno, prácticamente el camino contrario, ¿no? Que sean los armenios de la diáspora quienes se muden a Armenia. Eso, según él, debilitaría a la diáspora, pero sí fortalecería al Estado armenio. Todo esto desde la oposición, bueno, fue cuestionado, ¿no? Principalmente la diputada de la Frata Tzupiun, Lilit Kalsanian, calificó este razonamiento como muy superficial, como poco profesional, ¿no? Y creo que acá hay algo interesante para discutir. Porque una cosa es decir que Armenia necesita población, eso es absolutamente cierto. Armenia tiene problemas demográficos muy serios, ¿no? De emigración, de baja natalidad y desafíos también enormes para sostener a la población a largo plazo, y también es lógico que un gobierno quiera estimular la repatriación, ¿no? Pero de ahí a plantear que una diáspora fuerte necesariamente implica una Armenia débil, hay un salto enorme, ¿no? Porque la diáspora armenia no es simplemente producto de la emigración reciente, ¿no? Estamos hablando también de comunidades que existen desde hace generaciones, ¿no? Y en muchos casos desde hace más de un siglo como consecuencia directa del genocidio armenio. O sea, Uruguay, Argentina, Estados Unidos, Francia, el Líbano, Siria, Canadá y tantos otros países tienen comunidades que no existen porque alguien salió de Armenia hace 5 años, ¿no? Tienen una historia propia. Y además, durante décadas, estas comunidades, como sabemos, sostuvieron escuelas, iglesias, organizaciones políticas, instituciones, medios de comunicación y redes también de lobby que muchas veces fueron fundamentales para Armenia y la fortalecieron. Entonces quizás la pregunta no debería ser Armenia o la diáspora, sino que cómo puede fortalecerse Armenia sin desarmar a la diáspora. Y esta discusión, bueno, tiene todavía más importancia si la ponemos junto a una medida también incluida
esta semana en el nuevo programa del gobierno, que es endurecer las condiciones para que los armenios de la diáspora puedan acceder a la ciudadanía. Es decir, bueno, por un lado se plantea que la diáspora debería mudarse a Armenia, pero al mismo tiempo el gobierno quiere introducir requisitos de residencia, ¿no? O sea que hasta ahora no había para obtener la ciudadanía. O sea que quienes quieran obtener la ciudadanía armenia deben vivir en Armenia un tiempo. Perdón, voy a tomar un traguito de agua. Sí. Esta semana estuve bastante en cama, así que, bueno, tengo la voz un poco atrofiada. Sí, no hay problema, Betty. La verdad, una noticia que es bastante como para discutir y bastante amplia, que obviamente las personas idóneas tendrán su opinión de un lado o del otro, pero como bien tú dijiste, no es o la diáspora o Armenia. Sí, y acá, bueno, en esta cuestión aparece también una contradicción interesante, que si realmente se pretende estimular la repatriación, probablemente habría que preguntarse si poner barreras para acceder a la ciudadanía realmente ayuda precisamente a conseguir este objetivo, ¿no? Una discusión que realmente da mucho, mucho para hablar, para pensar, sobre todo tanto en Armenia como en el Estado armenio y así también en la diáspora. Así que insto a todos nuestros oyentes a que nos pongamos a pensar un poco en esta cuestión, ¿no? En esto de tratar de que las brechas entre Armenia y la diáspora sean un poco menos lejanas entre sí. Así es. Bien, vamos con la siguiente noticia que tiene que ver con Pashinyan y la titulaste La más radical. ¿De qué se trata? Bueno, esta semana el gobierno de Nicole Pashinyan aprobó su programa, ¿no? El programa para los próximos 5 años, o sea, desde el 2026 hasta el 2031. Y no estamos hablando solamente de un programa económico o de una lista de promesas electorales. No. Pashinyan plantea algo bastante profundo que llama una transformación ideológica del Estado armenio. Él mismo a esto lo definió en el contexto de algo que él denominó, porque a él se le ocurrió, la Cuarta República. O sea, que actualmente Armenia está transitando una Cuarta República según el oficialismo. Y acá vale explicar un poco qué significa esto, ¿no? Para Pashinyan, bueno, la Armenia, que nació después de la Unión Soviética, o sea, a partir de 1991, la denominada Tercera República estuvo construida alrededor del conflicto de Artsaj, ¿no? Y de una determinada idea nacional. Según él, esta etapa terminó. La nueva Armenia, o sea, la Cuarta República, debería construirse, según el primer ministro, alrededor de otra lógica: paz, fronteras internacionalmente reconocidas, una identidad política, bueno, concentrada exclusivamente dentro de los límites actuales de la República de Armenia. O sea, es lo que desde hace años ya venimos nosotros diciendo, eh, repitiendo lo que Pashinyan plantea como la Armenia real, ¿no? No más reclamos históricos, territoriales, no. Solamente la Armenia con sus fronteras actuales. Y con esto, bueno, estamos hablando, por supuesto, de redefinir lo que significa Armenia políticamente, ¿no? Y cuando uno mira el programa completo, esa transformación, les juro que aparece en todas partes, en cada punto de este programa propuesto por el gobierno. Uno de los cambios más importantes será el de la nueva constitución. Pashinyan ya viene planteando desde hace tiempo la necesidad de reemplazar la actual constitución, sacando o modificando la parte de la declaración de la independencia y la alusión a Artsaj, ¿no? El problema es que este tema no aparece en un vacío, aisladamente, ¿no? Sino que Azerbaiyán viene exigiendo
precisamente cambios en la constitución de Armenia como condición para la firma definitiva del Tratado de Paz. Otro ejemplo muy simbólico y muy polémico esta semana se llama Dikran Ayem. Pashinyan volvió a decir esta semana que según los mapas utilizados para la delimitación con Azerbaiyán, tengamos en cuenta que estamos en un proceso de demarcación de fronteras que todavía no terminó, Dikran Ayem, una zona particular de Armenia fronteriza, no figura dentro del territorio armenio. Esto es lo que plantea, ¿no? El primer ministro, que Dikran Ayem no es armenio. Incluso, bueno, utilizó el nombre azerbaiyano, que es algo como Kiarki. Y nuevamente, bueno, reafirmó que Armenia debería tener una superficie de 29.743 kilómetros cuadrados. O sea, cada vez se va reduciendo más esta cifra. Bueno, porque toda esta doctrina se basa en una idea también muy concreta, que Armenia debe abandonar, como les decía, cualquier aspiración territorial o nacional que exceda las fronteras internacionalmente reconocidas del Estado. Y eso nos lleva inevitablemente a Artsaj, ¿no? Porque quizás, bueno, uno de los datos más llamativos del nuevo programa de gobierno es precisamente lo poco o casi nada que aparece Artsaj. ¿Les sorprende? No, a mí tampoco. Descontemos que aparezca Artsaj como una cuestión política. Eso, olvídense. Lo único que hay es una referencia vinculada a la ayuda con los programas de vivienda, ¿no? Para las familias desplazadas de Artsaj. Eso es prácticamente lo único que aparece, ¿no? En torno a este tema. Pero no, o sea, no hay una política para el retorno, no aparece una estrategia sobre los prisioneros armenios que continúan en Bakú, nada sobre este tema. No hay un apartado dedicado al patrimonio cultural armenio que es destruido en Artsaj, nada sobre esto. No se habla de las consecuencias políticas, tampoco de la limpieza étnica de septiembre del 2023. Eso desapareció. Y no es lo único también. Porque, por otro lado, yendo a otro punto, nada que ver, dentro del mismo programa, tenemos la relación con Rusia, que también cambia radicalmente de lenguaje. Bueno, hace 5 años se hablaba de una alianza estratégica con Rusia. Ahora Rusia aparece recién en el 8º lugar dentro de las prioridades políticas, ¿no? En política exterior, quiero decir, después de Azerbaiyán, después de Turquía, de Irán, de Georgia, de la Unión Europea, de Estados Unidos y después de Francia, ¿no? Y eso, bueno, ya no se habla de una alianza estratégica. Es bastante evidente que la arquitectura política exterior de Armenia cambió, ¿no? Particularmente, bueno, a partir de este nuevo gobierno. Y en cuanto a la organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que hace apenas algunos años era presentada como la pieza central del sistema de seguridad de Armenia, directamente esto no aparece en el nuevo programa. Pero sí aparece el tema de la Unión Económica Euroasiática, que dice que Armenia va a continuar adentro de esta unión, o sea, que se distancia de Rusia políticamente y en materia de seguridad, pero no va a romper sus vínculos económicos. Por otro lado, también, al mismo tiempo, Pashinyan apuesta fuertemente a Azerbaiyán y a Turquía. Con Bakú, bueno, sabemos que el objetivo es avanzar hacia la firma definitiva de paz, continuar con esto de la delimitación de las fronteras, e incluso también desarrollar actividades comerciales. Y con Turquía sabemos que el objetivo es establecer relaciones diplomáticas, abrir la frontera terrestre, y bueno, eso con los países vecinos que hasta ahora no había una relación y no formaban parte tan protagonista del programa de gobierno. Y hay otros elementos del programa que seguramente también van a generar debate. Uno es
la Iglesia Apostólica Armenia. Y con esto quiero decir que aparece la intención de modificar la conducción de la Iglesia como parte del programa de gobierno, o sea, decirle chau a Carequín segundo y avanzar con la elección de un nuevo católicos, ¿no? O sea, esto antes no formaba parte del programa de gobierno, quiero decirles, y ahora sí, como un objetivo. O sea, vemos cómo sigue la intromisión del Estado en la Iglesia armenia. Y estos son algunos de los puntos del programa. Hay muchos, muchos más. Y por eso, bueno, elegimos esta noticia como la más radical, porque estamos hablando de un intento de cambiar la identidad política, la identidad institucional, diplomática y hasta simbólica, ¿no? Del Estado armenio. Pashinyan lo dijo ya abiertamente, que considera esto como una nueva república. Ahora habrá que ver hasta dónde llega realmente esta transformación y sobre todo cuáles van a ser las consecuencias y cuál va a ser la reacción de la sociedad armenia y la diáspora también, sobre todo. Así es, queda un largo tiempo y un largo camino de Pashinyan al mando del Estado de Armenia. Vamos a ver cómo sigue hasta el 2031, como bien tú lo dijiste, Betty. ¿De qué se trata esta transformación? Ya mencionaste varios puntos que realmente son bastante impactantes, pero vamos a estar atentos cómo va a ser el desarrollo de estos años por venir de Armenia junto al gobierno de Pashinyan. Nos vamos a la última noticia, una noticia bastante interesante. Siempre miro tu cuadro cuando estás conectada y das tu reporte semanal de una pionera referente militar armenia mujer. Y esta última noticia tiene que ver con las militares porque Armenia registra un récord en inscripciones de mujeres militares en Armenia. Contanos, es la más histórica. Así es. Bueno, después de dos noticias bastante, políticas y cargadas de discusión, cerramos con algo diferente que, como decías, es la más histórica, porque Armenia registró efectivamente un récord de mujeres admitidas en lo que es la academia militar llamada Basken Sarkisian. Hasta ahora ya ingresaron 21 mujeres, ¿no? Y el proceso de admisión todavía no terminó, sigue, ¿no? Las mujeres todavía pueden aplicar, pero para ponerlo en perspectiva, en 2023 habían sido 5 las mujeres que se habían inscrito, ¿no? En 2025 fueron 9 y ahora son más del doble del año pasado, ¿no? Por supuesto, 21 sigue siendo un número bastante chico, más allá de que lo mencionemos como un récord, lo cual es. O sea, porque si vemos al número total, puede parecer un número pequeño, pero es bastante grande si tenemos, si lo comparamos con los años anteriores, que son los números que había mencionado. O sea, lo relevante acá es la tendencia, ¿no? Porque las Fuerzas Armadas de Armenia siempre fueron un espacio bastante masculinizado, ¿no? Y cada vez que cada vez más mujeres consideren la carrera militar como una opción profesional, empieza a mostrar un cambio, ¿no? También podemos decir que hay bastantes incentivos económicos y profesionales que son bastante fuertes en cuanto a los salarios y todas esas cuestiones remunerativas, pero más allá de eso, la presencia creciente de mujeres dentro de las Fuerzas Armadas tiene un valor simbólico fuerte, ¿no? Sobre todo en Armenia, donde la cuestión de la defensa tiene un peso enorme, ¿no? Dentro de la sociedad. Habrá que ver cuántas mujeres terminan la carrera, qué funciones ocupan también luego, porque esto también está bastante estereotipado, ¿no? El tema de qué funciones cumplen las mujeres dentro del ejército armenio, también cuántas llegan a puestos de mando, a toma de decisiones, y también algo muy importante es ver si las Fuerzas Armadas de Armenia están preparadas para este cambio, para recibirlas y, si están a la altura, ¿no? de este cambio.
Por eso esta semana, bueno, llamamos a esta noticia como la más histórica, y con esta noticia llegamos al final de este reporte, prometiendo muchas más actualizaciones el próximo domingo. Y bueno, deseándoles a todos una feliz semana, y nos reencontraremos la próxima semana con mucho, mucho más. Te agradecemos, Betty, nos reencontramos el próximo domingo. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes.